Bienvenidos, emprendedores y emprendedoras, a un viaje lleno de risas, aprendizaje y emprendimiento. Los anfitriones somos mi compañero Félix y yo, que soy David, y hoy os presentamos el programa que revolucionará la forma en que vemos el mundo empresarial, Emprendeando. En este innovador espacio no solo vamos a explorar las historias detrás de los emprendedores más audaces y creativos, sino que además también vamos a sacar punta a esas anécdotas que hacen que el camino del emprendimiento sea tan emocionante como una montaña rusa. Bueno, es nuestro primer programa y tenemos el placer de tener con nosotros a Felipe Rivero. Felipe Rivero es médico y emprendedor a partes iguales. Bueno, yo creo que ya era emprendedor antes de estudiar medicina, lo que pasa es que él sabía que iba a ser duro y necesitaba estar preparado y dijo, yo voy a estudiar medicina por lo que pueda pasar siendo emprendedor. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, un poquito es así, es así. Y luego os contaré una anécdota de mi primer negocio con 11 años. ¿Ves? Yo ya sabía que tú tenías que ser emprendedor de antes, estaba claro. Sí. Bueno, pues vamos a empezar ya directamente con la primera pregunta, si te parece. Y bueno, eres joven, pero ya llevas bastantes años emprendiendo. Y te quería preguntar directamente si tú crees que merece la pena ser emprendedor o es mejor trabajar para otros y tener un puesto de trabajo fijo. Bueno, yo creo que no son incompatibles. A mí me gusta, en teoría, ser emprendedor, pero creo que estoy trabajando para otros. Tengo más jefes que nadie porque todos los clientes son mis jefes. Y además me garantizo un trabajo fijo porque soy capaz de hacer muchas cosas distintas. Y cuando una se cae, yo siempre pienso que esto es una bicicleta. Cuando la bici se para, tú te caes. Entonces yo intento tener varias bicis a la vez para poderme cambiar de una a otra. O sea, que eres un malabarista de las bicicletas. Sí, bueno, me veo más que con las bicis con los palillos chinos. Siempre estoy con el palito dándole vuelta y un plato por aquí, se te cae uno, otro lo recoges, uno va muy bien, otro va regular. Es como veo un poquito esta vida entretenida, intensa. Muy bien. Dale, Felipe, Félix. una pregunta desde la inocencia del empresario que empieza, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy autónomo, ¿no? Me dedico a la Ujú. fotografía, al periodismo, a la comunicación y no tengo tanta experiencia en el emprendimiento como mucha gente de los que espero que nos sigan en este podcast. Y siempre tenemos algunos problemas, ¿no? A la hora de emprender, ¿no? Y estamos hablando sobre todo del riesgo, de ese temor que nos puede pasar a los que, por ejemplo, tienen un puesto de trabajo. A eso viene la primera pregunta de David. Hay muchas personas que quieren emprender, que les gustaría ser su propio jefe, aunque, como dices tú, no hay jefes porque tus clientes van a ser tus jefes realmente. Um, Ahora mismo estamos viendo en el mercado laboral una situación que está cambiando mucho la situación, es decir, el puesto de trabajo, sobre todo en las personas mayores de 30 a 40, que luego dicen, es que claro, si pierdo este puesto de trabajo nadie me va a contratar. En ese caso, esa persona no le hubiera ido mejor emprender o aprender a emprender mucho antes. Pues yo creo que es posible que sí. A mí me llama la atención de lo que has contado una dicotomía, ¿no? Tú dices que eres un empresario joven, pero sin embargo hablas de personas de 30 a 40 años como jóvenes. Entonces, eso nos lo tienes que aclarar luego, ¿no? Pero la realidad es que el problema es que el ser humano es acomodaticio por naturaleza, o sea, nos acomodamos a todo, a lo bueno y a lo malo. Y cuando nos dan condiciones en las que creemos que estar seguros, pues nos cuesta mucho salir de esa zona de confort. De hecho, en los últimos años, si os fijáis, la tradición del trabajo para toda la vida es algo que ya no es casi ni de nuestros padres, era de nuestros abuelos. Antes uno entraba en una empresa y estaba toda la vida. Ahora eso ha cambiado, ya no es así. Y yo creo que a mí lo que más me gusta del modelo que tenemos en España es que somos microemprendedores, que nos faltan conocimientos quizá, pero todos damos nuestra solución específica para los problemas. A mí me gustaría grandes multinacionales con el soporte que tiene una multinacional de servicios centrales, servicios financieros y todas estas cosas más estructurales, y dentro de ellas microempresas con emprendedores que lo que buscan es dar soluciones a los problemas que hay. Para mí ese sería el modelo ideal. Lo que pasa es que aquí en España tenemos demasiada legislación para que nos permitan hacer estas cosas tan flexibles. Pero sí, alguien que emprende da un salto que parece que es al vacío, pero al final es una oportunidad mucho mayor para mí.
Me ha dicho Félix que como era el primer programa te lo pusiera fácil, pero es que no me sale. Has dicho Pues una cosa que me parece muy interesante y es, ¿cuál es tu opinión sobre el nivel de los emprendedores españoles? ¿Qué crees que tienen a favor y qué crees que tienen en su contra? Pero no a nivel legislativo, sino a nivel de ellos mismos. a ver, yo creo que los emprendedores españoles somos o profesionales o artesanos de lo nuestro. Y una empresa conlleva muchas más cosas, por lo menos aquí en España, que el mero emprendimiento de una tarea técnica. Y el problema es todo ese entorno que se sale de la parte puramente de conocimiento que ya tenemos y que yo creo que el Estado nos obliga a tener demasiado, ¿no? Y nos obliga a sujetar demasiados palillos. Pero el emprendedor español, yo creo que es alguien con arrojo, que en el momento actual no lo tiene nada fácil, que todos son complicaciones, que cuando gana, gana para muchos y cuando pierde, solo pierde él, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener bastante arrojo para hacerlo. Yo creo que son superhombres. Superhéroes, los emprendedores. Sí, bueno, venga, superhombres y supermujeres. Felipe, si nos quisiera contar un poquito cómo funcionan tus empresas y prácticamente en qué sectores te mueves ahora mismo. Vale, pues como habéis comentado antes, yo soy médico y empresario. Empecé siendo médico, ahora soy, yo creo que 2% médico, 98% empresario. Entonces tengo una empresa sanitaria que nació de un centro pequeñito de reconocimientos de conductores de conductores y armas, y fuimos ampliando sobre todo a áreas del sector público. Ahora principalmente estamos en todo lo que es servicios de medicina deportiva municipal, pues en pueblos grandes de la Comunidad de Madrid, Alcalá de Henares, Rivas hacia Madrid, Móstoles, San Fernando, ¿vale? Hay alguna cosita por ahí que me dejo. De ahí derivamos en que esa es una línea de negocio que teníamos y que la principal diferencia que hicimos con nuestra competencia es que nosotros, en vez de poner personal y que no hiciera nada, lo que intentamos es dar más servicio con el mismo personal. Eso nos permitía, por un lado, abaratar costes y obtener el margen de hacer más actividad y que nuestro personal estuviera más activo, ¿no? Que sentado en un botiquín de piscina, que era lo tradicional. Derivado de eso, pues, ¿qué es lo que hemos hecho también? Trabajamos en el área de prevención de riesgos laborales, que está muy relacionada con la parte del reconocimiento médico puro y duro, y ampliamos también en un momento, que ahora lo tenemos parado, a la gestión de absentismo laboral, que también está muy relacionado con esa medicina laboral. De ahí saltamos a la formación, inicialmente formación sanitaria. Me ofrecieron un proyecto que me parecía muy interesante desde el punto de vista de formación sanitaria en zonas donde no había y era una fuente de oportunidad para trabajar para gente. Y a la vez me plantearon otro proyecto de hacer lo que se llamaba en ese momento formación profesional dual con la Dirección General de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. Me embarqué en los dos y al final ahora eso ha confluido en otra cosa, que es una escuela de formación vinculada a contratos de alternancia que son para inserción de jóvenes y que yo creo que tienen muy buena acogida entre los empresarios porque es un poco ajustar aprendices, lo que llamamos aprendices a precio de aprendiz, que es una cosa muy importante para el empresario que necesita tener menos riesgo a la hora de hacer inversiones en personal, que es una inversión muy complicada ahora mismo. ¿Y cuáles crees que han sido los 3 factores que te han permitido tener tus empresas, crecerlas y evolucionar pues en esto que nos has estado contando? Pues hombre, la primera, trabajar 12 o 14 horas durante casi los 7 días de la semana durante muchos años. Esa es la primera. ¿Cuántos años? Pues mira, como anécdota te puedo decir que hubo 2 años de mi vida que trabajaba en un turno de mañana, un turno de tarde y turno de fin de semana. Solo libraba los domingos por la tarde. Mis hijas nacieron y mis vacaciones fueron el nacimiento de mis 2 hijas. Eso duró 3 años. Resto del tiempo, pues trabajar de lunes a domingo mínimo 12 horas, casi todo el resto del periodo, porque al final tienes que hacer muchas cosas y no hay nada fácil y todo solo se consigue con trabajo. Aparte del trabajo, estar muy pendiente de qué necesitan los potenciales clientes. Al final, nuestro trabajo es dar soluciones a sus necesidades y eso es quizá lo que a mí más me gusta. Es un poquito, en mi caso viene un poco quizá de formación, de ser médico, ¿no? Que lo primero que tienes que hacer es explorar,
preguntar, a partir de hacer un diagnóstico y poner una solución. Entonces yo intento hacer mucho. Y luego una cosa que me pasa, que tengo clarísima, es que no soy nada innovador, pero copio muy bien. Entonces yo copio soluciones de muchos sectores porque soy muy curioso y conozco muchas actividades distintas y con todo el mundo con el que hablo me interesa qué es lo que hace y aplico pues soluciones que antes no se utilizaban, pues las aplico en otros sectores. Yo creo que esas son los tres diferenciales. Trabajo, enfoque en los clientes y copiar y adaptar a tu sector cosas Sí. que ves que son innovadoras en otros lugares. Muy bien. Me parece muy interesante esto que has dicho, sobre todo la primera parte, de mucho trabajo, porque, bueno, yo, tanto Félix como yo somos Tanto emprendedores. trabajo no puede ser bueno, diría cualquiera que trabaja 8 horas al día y se plantea o le planteas la posibilidad de emprender y decir, mira, van a ser muchas horas dedicadas a tu negocio. Por eso, volvemos a la primera pregunta. ¿Merece la pena después de muchos años trabajar tan duro para ti mismo? Sí, porque el problema es el retorno. Lo que a mí me parece que es muy difícil, hay que ser coherente. Yo una vez en un máster que hice, me contaban una cosa que me gustó mucho, que es que todos los proyectos tienen que tener jerarquía, integración y coherencia, ¿vale? Entonces, cada cosa tiene una importancia, pero todas tienen relación con todas, pero deben ser coherentes entre sí y cuando cambian las condiciones deben cambiar las tuyas. Querer ganar dinero, y yo creo que un empresario tiene derecho a ganar dinero porque asume mucho riesgo, trabajando muy pocas horas, eso es imposible. Ahora se genera una falsa imagen del ejemplo actual, que es el youtuber, ¿no? Pues el youtuber los primeros días tuvo suerte, generó visibilidad, pero a partir de ahí tiene unos equipos detrás de la leche, guionizando, trabajando, pensando que esto que hacemos ahora mismo pues lo hago a la primera y siempre me sale. Eso es imposible, todo lleva muchísimo trabajo. Lo que pasa que en España hemos tenido una visión, incluso en el ámbito deportivo, de que sin trabajo se podían hacer muchas cosas. Y aquí el ejemplo de deportista excepcional que es Nadal es un tío que es lo que es porque se lo ha trabajado. No porque haya llegado. Hay que tener unas cualidades, sí, pero detrás hay muchísimo trabajo. Picasso decía que su manera de enfocar el trabajo era que las musas le pillaran siempre trabajando, ¿no? O sea, no sé cuánto era el porcentaje, pero era un poquito de transpiración y luego muy poquito pues ya no me sale la palabra, ya lo editarás. Hablando de Picasso, porque justo el otro día vi un documental sobre su obra, pues el tío trabajaba todos los días, desde por la mañana hasta por la noche. Se Claro. despertaba y trabajaba, porque estaba siempre inspirado por su trabajo, dedicado a lo suyo. Y de hecho, después de su muerte, porque no dejó ningún testamento, cuando hicieron la evaluación de toda su obra, pues fue como más de 1 billón de euros o de francos de esa época. En valor de su obra, que no sabía ni él lo que tenía haber creado en sus Claro, trabajos. pero la inspiración le pillaba siempre trabajando. Tenía una idea, estoy trabajando. Ostras, qué casualidad, ¿no? Entonces, yo creo que es así más fácil. Hay que ser como Picasso, ¿no? Entonces. Sí, Cela también tiene una entrevista que le hace muy interesante que dice lo mismo. Dice, si yo no soy bueno, dice, lo que pasa es que me levanto muy pronto y echo muchas horas escribiendo y entonces al final algo me acaba saliendo. Una de las cosas que promueve el emprendimiento es ser dueño de tu tiempo y decidir cuándo trabajas, cómo trabajas, qué es lo que haces. ¿Realmente crees que esto se consigue? Porque es verdad que nos has contado que evidentemente en el inicio requirió de toda tu energía, de dedicarle muchísimo tiempo, de estar prácticamente 100% hasta el extremo de no poder disfrutar pues, de unas vacaciones normales o de tiempo para estar con tus hijas fuera más allá de tiempos libres o los domingos por la tarde. Llega un momento en el que consigues realmente hacerte dueño de tu tiempo y gestionar esto de una manera diferente y tener realmente tiempo para lo que tú quieres y que no solo sea 100% empresa, 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 empresa. Sí, yo creo que sí, pero es un proceso que tienes que ir aprendiendo a hacer porque tienes que aprender a delegar. En un momento determinado todo depende. Si tienes fondos, en mi caso, quizá una de las cosas que tenía que haber buscado al inicio eran un modelo que se utiliza ahora mucho más, que es tener inversores detrás que confíen en ti y que te ayuden a crecer, ¿no? Eso facilita mucho la tarea. Y luego tienes que aprender a delegar y pensar que no eres tú el único que sabe hacer las cosas. Hay estudios que hablan que si alguien es capaz de hacer las cosas en torno a un 70% de lo que tú serías capaz, merece la pena delegarlo
irte quitando del medio y pasar a hacer a otras cosas. Mi suegro tenía una teoría muy buena que era la teoría del sobre, ¿no? Él hacía un dibujito, ¿no?, en una cuartilla y cruzaba y parecía como un sobre por detrás. Y dice, mira, en la vida al principio hay mucho trabajo, ¿vale? Luego hay muchas reuniones, o sea, sí, eran muchas reuniones y muchos viajes, y en la parte de arriba sobre todo y comidas, ¿no? Lo que quería decir es que al principio te tienes que esforzar mucho y luego ya que es la tarea más centrada y más dura, y luego al final lo que tomas son decisiones estratégicas principalmente, y tienes otro grupo de gente que es la que ejecuta y la que lleva el día a día y te da tiempo a escoger. Incluso, aun trabajando mucho, y es verdad que yo tuve un periodo de muchísimo trabajo, después yo me puedo permitir escoger cuándo quiero irme en días de vacaciones, que el resto de la gente pues lo tiene más tasado, ¿no? Yo puedo escoger hacer fines de semana largos, puedo teletrabajar con mucha más facilidad. O sea, yo creo que al final hay cosas que puedes decidir, tienes que organizarte. Vale, otra cosa que has sacado ahora mismo y que me parece muy interesante para cualquier emprendedor, efectivamente, cuando estás haciendo tu trabajo, como has dicho, muchos de los emprendedores vienen de que son muy buenos haciendo algo que estaban haciendo para otras personas y eligen empezar a hacerlo por su camino, ¿no? Pero llega un momento en el que tú tienes 24 horas al día y si quieres crecer, tienes que empezar a confiar en otras personas. ¿Cuáles son los valores que buscas tú en una persona para poder confiar en ella? Pues mira, lo primero es la actitud. Alguien puede no tener un conocimiento suficiente, pero si tiene ganas de trabajar, todo es muchísimo más fácil. Y luego a mí me parece muy importante la sinceridad. Todos tenemos problemas, todos tenemos épocas buenas y épocas malas, pero debemos ser sinceros cuando tenemos un problema y no damos el 100% y podemos explicarlo. Yo creo que es lo más fácil. Y luego hay una parte importante que es un poco la empatía, ¿no? Te tienes que ser capaz de ponerte en lugar del otro y ver en qué condiciones está. ¿Qué pasa? Que luego tienes que exigir lo mismo, que el otro se ponga en tu lugar y que no solo se mire el prisma de uno, sino que se mire, para mí lo más importante es que se mire el prisma del equipo y que se quiera trabajar en equipo. Una pregunta que hablaste un poco antes, Felipe, sobre las ideas que coges, es decir, que has reconocido, que me parece admirable, de que no eres muy original en crear negocios nuevos, digamos. ¿Te parece ingenuo por parte de muchos emprendedores o jóvenes que quieren ser emprendedores como yo, ¿no?, que tengo más de 40 y soy joven, ¿no?, que estábamos hablando antes, ¿no? La edad de un emprendedor no se nota tanto. Porque a veces existe este prejuicio de, no, quiero innovar, quiero tener una idea genial que me haga rico en un día o dos y hacerlo, bueno, que algo que nadie ha hecho hasta ahora. En cambio, tú hablas de negocios que a lo mejor se han hecho, pero tú lo haces bien y consigues tener clientes y rentabilidad. Yo creo que las ideas felices, estas que son tan exitosas, son exitosas cuando se demuestran que al final son exitosas. De hecho, una idea súper exitosa en un momento equivocado puede no servir para nada. Yo creo que al final hay una serie de factores de suerte que no están en nuestra mano, pero es estar con la idea apropiada, en el momento apropiado, con el entorno apropiado, y eso hay una parte que depende de ti, pero hay otra parte que depende de tu entorno. Por poner un ejemplo, un Steve Jobs o un Bill Gates en Europa no nacerá nunca. ¿Por qué? Porque el sistema regulatorio que tenemos no permite el crecimiento de esa manera. Modelos que en teoría parecen súper novedosos, como el Airbnb o como ha estado aquí Globo, pues al final son uso de nuevas tecnologías, pero con negocios tradicionales. A mí, de hecho, hay uno que me llama muchísimo la atención, que me alucina, que es y voy a hacer publicidad, que es el Nespresso. O sea, una cosa tan básica como el café, han conseguido revolucionarlo todo para obtener unos beneficios enormes. Entonces, hay muchos parámetros dentro de lo que es un negocio que tienen que darse para que funcione. Y luego, pensar que todo es un súper éxito solo porque ganas muchísimo dinero. Yo creo que el éxito está en hacer bien tu trabajo, poder vivir suficientemente bien de ello y que tus clientes reciban algo a cambio con lo que estén contentos.
Si tuvieras que elegir algo que, bueno, un fracaso muy sonado o un acierto muy sonado, elige el que más te guste en tu camino, ¿cuál sería? Yo creo que se aprende más de los fracasos que de los aciertos, ¿no? Los aciertos llevan a cierta inconsciencia y te impiden analizar demasiado bien lo que ha sucedido. En los fracasos no te queda más remedio que aplicarte mucho más. Yo en la empresa principal he pasado por 2 situaciones de preconcurso y en una segunda fase de concurso de situación concursal de la empresa. Para mí fue un fracaso, sobre todo la primera vez, porque la sensación es que la responsabilidad es toda tuya, que no has sabido hacerlo mejor y que las decisiones eran tuyas. Y a mí me pareció una cosa muy dura. La segunda vez que vino motivada por el COVID, la verdad es que no me sentí tan fracasado porque era una situación muy externa, ¿no? Entonces, me dolió menos, pero era una situación muy complicada. De hecho, una de las cosas que creo es que todos los emprendedores, todo el que se ponga a iniciar una empresa, debería saber o debería estar dispuesto a saber cómo se finaliza esa empresa. Y hay momentos en que hay que hacer un concurso de acreedores porque la idea no ha sido buena y yo creo que estamos en un momento bueno porque la legislación te ayuda a eso, pero si lo haces bien y lo haces a tiempo. Y es un conocimiento que no tenemos. Muy bien. Y si tuvieses que decirnos cuál ha sido el peor consejo que te han dado. El peor consejo que me han dado. Ostras, tengo que buscar ahí mucho. Pues mira, quizás es atender a la premura de los clientes y dar un servicio en un momento en el que lo que primaba era la prisa del cliente, sin tener en cuenta que para hacer el trabajo bien, a veces necesitas un poco más de tiempo de lo que el cliente necesita. Si te lo ha pedido tarde, tiene un problema y el problema no puede ser tuyo. Genial, pues muchas gracias, Felipe, por toda esta sabiduría en lo que se refiere al emprendimiento. Me llamó la atención esto de que hay que empezar pensando prácticamente en el potencial fracaso de una idea, ¿no? Sí. Pensar en el concurso de acreedores. Esto no te lo dice ningún coach de emprendimiento, ¿verdad, David? Bueno, es verdad que siempre hay que tener un plan B, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Felipe en que efectivamente tienes que tratar tu negocio como si fuese tu hijo, pero aceptando que es un negocio y que hay veces que el negocio no funciona bien. Y hay veces que nos empeñamos, y conozco emprendedores que se han empeñado en tratar de salvar su negocio y al final lo que han hecho ha sido hundirse con él ellos, ¿no? Y entonces tener claro que eso es un negocio, que es una apuesta, que es una inversión y que tienes que trabajar con ella y que tienes que buscar la rentabilidad y que si llegas a un momento en el que, por las circunstancias que sean, porque no lo has hecho todo lo bien que se podía, porque no sabías, porque cambiaron la situación del mercado y te afectó, da igual el motivo, en el momento en el que te das cuenta de que eso está siendo una ruina, tienes que saber salir, pero sí es verdad que desde el coaching lo que se promueve es más el enfoque en la salvación, en la creación y en el lado más bonito. Claro, Y en pero este sentido, yo Felipe, perdona que te interrumpa. Igual nos dime. puedes dar algunas señales que podamos ver antes de quedarnos atrapados en una historia como esta, cuando ya no sabes que tu negocio te está arruinando y te está prácticamente enterrando en vida. Vale, yo quiero antes plantearos sobre una cosa que ha dicho David, que es muy importante. Una empresa al final es como un hijo, pero tú no educas a los hijos para que vivan en tu casa toda la vida. Tú educas a tu hijo para que sea independiente. Cuando os hablo del final de un negocio, no estoy hablando solamente de que lo cierres por fracaso, sino que también está el modelo de venderlo porque ha tenido el suficiente éxito y lo coges en una línea ascendente y es el momento de vender para poder dedicarte a hacer otras cosas. O sea, no estoy hablando solamente del cierre, estoy hablando de que pues todos los negocios tienen un ciclo y en un momento determinado pues conviene apartarse para pasar a otras cosas porque ya no aportas tanto valor. En cuanto a las señales las vemos todos, ¿vale? Todo el mundo sabe cuándo vende y cuándo no vende. El problema es que no queremos verlas.
Y no queremos verlas porque el empresario tradicional español lo que hace es con ese hijo cuidarle hasta el final, y lo que no se da cuenta en situación de concurso es que decisiones que podía haber tomado 6 meses antes le llevan a un concurso normal en el que no pasa nada, no hay culpables, no hay vencedores ni vencidos, no es más que un proyecto que se termina y ya está. Y si lo haces más tarde, acabas entrampándote más de lo que deberías y sin posibilidad o con una situación muy difícil para poder volver a emprender de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que los tiempos esos son muy importantes. Bueno, pues nos has prometido que nos ibas a contar tu primer emprendimiento con 11 años, ¿has dicho? Sí, A ver, cuéntanos, cuéntanos. bueno, ese es un emprendimiento un poco tramposo, ¿vale? A mí siempre me ha gustado mucho leer, ¿vale? Soy muy curioso y la manera antes de satisfacer la curiosidad pues era leer mucho, ¿no? Entonces mi primer negocio consistió en que conseguí que mis hermanos fueran mis inversores y a través de las inversiones de dinero que poníamos todos, yo compraba libros y finalmente el que se los leía era yo, ¿no? O sea, el rendimiento era espectacular. Lo que pasa es que quizá los inversores no acabaron del todo satisfechos, podían haber disfrutado de la inversión, pero no lo hicieron. Desde pequeño apuntaste a la formación, ¿no? Como campo de Sí, inversión. podía ser la formación, sí. Pagamos una cuota y monté un club. ¿Y tu primer emprendimiento de adulto, cuando ya terminaste tu carrera y decidiste emprender? Mi primer emprendimiento de adulto pues fue a los 2 años prácticamente de terminar la carrera. Tenía un amigo de mi padre que quería montar un centro médico, que vio que yo tenía ganas y es lo que hicimos, montar ese pequeñito centro médico. Yo seguía trabajando en otros sitios para poder soportar la inversión y trabajando en otros sitios me di cuenta de que lo que yo hacía de manera personal iba muy en línea de una cosa que he dicho David antes, se podía hacer con un modelo empresarial. ¿Y qué quiero decir? Pues que yo solo podía estar en un centro a la vez, pero si yo sabía gestionar eso y dar oportunidades de negocio, podía contratar a otras personas que hicieran ese trabajo y yo gestionar el modelo, ¿no? Entonces, al final, te das cuenta de que tus horas son limitadas, están tasadas, y si quieres crecer, o trabajas muchas más horas, o haces que otros trabajen, y no tienen por qué estar mal ellos, pero que de cada esos trabajos, esa parte que tú aportas de gestión, de conocimiento, de captación de clientes y de gestión de recursos, te retorne. Y antes de terminar esta magnífica entrevista contigo, Felipe, si quieres compartirnos alguna idea, alguna inquietud que tengas tú ahora, aunque, no sé, algún campo en el que te quieres meter para invertir o para crear una empresa, ¿qué te atrae ahora mismo? ¿Qué te motiva más? Es que me he metido en 3 cosas este último año, entonces no tengo cabeza para hacer más. Sí creo que España es un país estupendo para atraer gente para formación, sobre todo con la parte de clima y teletrabajo. Creo que es un sitio ideal montar zonas donde la gente pueda venir aquí a teletrabajar y a disfrutar un poquito de la vida, porque yo creo que se vive muy bien. Y luego el problema que yo tengo aquí es que tenemos el enemigo en la administración que en vez de ayudarnos a crecer, lo que hace es cada vez ponernos más trabas y hacer que la gente se quiera ir. Y a mí me parece una pena. Siento acabar así, pero es una lástima. Bueno, vamos a remontarlo. Un consejo para emprendedores, algo que tú hayas aplicado, te haya funcionado bien y que sabiendo que te ha funcionado a ti, no tiene por qué funcionar a otros, pero que tú animarías a que por lo menos exploraran. Yo creo que es muy importante compartir las cosas. Ahí está el refrán este que dice que solo se va más rápido, pero juntos se llega más lejos. Es muy importante. Pues muy bien. No sé si tienes alguna pregunta más, Félix, para Felipe. Tendría más preguntas para Felipe, pero igual le podemos invitar más veces en nuestro podcast bueno, que se inaugura con él ahora mismo. Y bueno, gracias Felipe por toda la información que nos has dado. Yo creo que es de gran ayuda para los que, como yo, son jóvenes emprendedores, atención. Y que además, por eso te he preguntado más sobre riesgo y sobre el apego a la idea de invertir, porque en mi campo, como es la fotografía, pues el servicio al cliente es muy importante que sea 100% satisfacción garantizada. Y entonces acabas como muy apegado a tu trabajo, a tu producto,
intentas promover y ofrecer algo que tiene que ser perfecto siempre y a veces tienes que saber distanciarte un poco del negocio para reconstruir esa energía que te la consumes, ¿no? Como última pregunta, si quieres, ¿cómo te gusta relajarte cuando no estás pensando en tu negocio? Porque yo creo que eso es lo peor para un emprendedor, que no puede parar de pensar, ¿verdad?, en su negocio. A mí me ayuda. Tengo otra añadida a la de Félix en el mismo ámbito. Oye, si además de, bueno, ¿cuál es la forma de relajarte? Si tienes el típico bailecito cuando te sale algo bien, esa típica llamada que te han dicho que sí a una cosa que querías, si tienes un baile de celebración o si eres más deportista, eso de puño cerrado. A ver, yo tengo una cosa que dice mi mujer, que es que yo soy autista emocional. Entonces, yo ni subo ni bajo mucho, ¿sabes? O sea, yo cuando me gusta bien, me gusta celebrar las cosas, una buena comida y un buen vinito está muy bien. Y luego para relajar, ahí me viene muy bien el pádel. Porque es un deporte que me obliga a estar pendiente de lo que estoy haciendo en ese momento y me hace no estar pendiente de las otras preocupaciones que tengo en cada momento. Hay gente que le gusta ir a correr, yo lo he intentado y es que mi cabeza está ahí tonto, digo, ¿para qué he salido? ¿Para qué he salido? ¿Para qué he salido? Y estoy dándole vueltas a las cosas. Entonces me gusta un deporte que me ocupe tiempo y que me obliga a estar centrado en ello. Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias. Damos por terminada nuestra entrevista. Y si además de pasar un buen rato en Emprendeando, también vamos a profundizar en los valiosos aprendizajes que estos intrépidos empresarios obtienen en el camino. Desde el arte de la perseverancia hasta el poder de la innovación o del benchmarking, como nuestro invitado de hoy, Felipe, copiando y mejorando lo que hacen otros. Vamos a desentrañar los secretos del éxito empresarial con una buena dosis de humor y creatividad. Así que únete a nosotros mientras nos adentramos en el fascinante y a menudo caótico mundo del emprendimiento y prepararos para reír, aprender y, quién sabe, quizás incluso animaros a lanzar vuestro propio emprendimiento. Os vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.